estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con esas palabras, Juan finalizaba el capítulo 20 de su Evangelio, el capítulo anterior. Muchos estudiosos de la Biblia, yo creo que usted también estará de acuerdo conmigo que ese hubiera sido el final esperado, el final ideal del Evangelio de Juan. Muchos piensan que allí debió concluir. Pues esas palabras resumen toda la importancia de su Evangelio. Ese es el versículo que condensa el objetivo central del manuscrito de Juan. Pero no sucedió así, hermanos. No termina allí el Evangelio de Juan, sino que hay un capítulo 21 que nos trae una profunda, reveladora y esperanzadora enseñanza para el caminar cristiano. Espero hoy poder retransmitir la enseñanza que está atrás de este pasaje, a través de esta prédica. Y anhelo, hermanos, que sea de gran aliento para ustedes como lo ha sido para mí al prepararlo. Pero al mismo tiempo estoy consciente de que mis pensamientos y palabras serían totalmente inútiles, vanas, si el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios no las imprime, no las graba en sus corazones. Así que le voy a invitar a ponerse de pie una vez más. Vamos a orar al Señor pidiéndole justamente eso e iniciamos con la lectura del pasaje. Amado Dios, te bendecimos, te agradecemos, te alabamos, te exaltamos, engrandecemos y magnificamos tu nombre esta mañana, Dios. Agradecidos por todo cuanto nos prodiga, Señor, por tantas bendiciones, muchas de las cuales ni siquiera reparamos, Dios. Pero te ha placido una mañana de domingo más tenernos aquí y alimentarnos con tu palabra. Te pedimos, Señor, primero que nos limpies de pecado y segundo que tu Espíritu sea quien rompa esa piedra en nuestro corazón, esa dureza del corazón, y grabe tu palabra y deposite tu palabra. Y permítenos en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón entenderla, aquilatarla, atesorarla. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Siga conmigo, por favor, entonces en el pasaje de Juan. Vamos a leer estos 5 versículos. Juan 21 del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. En los días que acontece este pasaje, Pedro debía estar atravesando por momentos difíciles. Debía estar en un conflicto consigo mismo, en un conflicto interno, reprochándose el hecho de haber negado a su Señor, de haber negado a su Maestro, y por 3 veces. Piense usted cómo estaría el corazón de aquel Pedro impulsivo, defensor a ultranza del Señor, capaz de bajarse de un tajo de espada a la oreja de Malcolm, que era un sirviente del sumo sacerdote. Eso cuando fueron a arrestar a Jesús.
¿Cómo estaría el corazón de este Pedro impetuoso, capaz de hasta discutirle y reprocharle al mismo Señor Jesús, a fin de que le deje ir con él, asegurándole que sería él capaz de dar la vida por él? Mire lo que dice Juan 13, unos capítulos antes. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tú pondrás tu vida por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y ya conocemos por el relato bíblico que efectivamente Pedro, por temor a ser identificado como uno de sus seguidores y ser arrestado también junto con Jesús, en aquella misma noche le negó en 3 ocasiones. Y luego, como expresa el Evangelio de Mateo, fue a llorar amargamente. Entonces es fácil imaginarse un cuadro de un Pedro triste, abatido, desmotivado, sintiendo una gran carga por aquel pecado. Mire, eso a pesar de que Pedro mismo había podido ver ya a su maestro resucitado. O sea, morir y levantarse de la muerte, triunfando sobre la muerte y cumplir lo que el mismo Señor Jesús les había dicho. Pero sin embargo, la culpa que estaba sintiendo Pedro por su pecado, por haber fallado, esa culpa no desapareció. Puedo imaginar yo que muy posiblemente él recordaba y sentía la mirada del Señor Jesús cuando le negó la 3ª vez, que dice el Espíritu de Jesús te miró. Esa mirada debía dolerle como una daga clavándose en el corazón de Pedro una y otra vez, y la seguía sintiendo durante todas esas horas posteriores. Las propias palabras de Pedro, como lo expresa el Evangelio de Mateo, y le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, nos permiten quizás entenderlo mejor. Dice así: Pedro declaró: aunque todos te abandonaren, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y por preservar su seguridad, eso mismo terminó haciendo, negando a su Señor, sin imaginar que ese acto le conduciría a un estado de tristeza y desánimo. Mire, intentando ser empático con la situación, pienso que Pedro debía sentirse miserable y totalmente indigno de su Señor, y haber sido un discípulo del Señor. Yo puedo identificarme plenamente con ese Pedro, y no porque me llame igual, sino porque también yo he negado a mi Señor, de quien he dicho ser su seguidor, por no ser mal visto, por evitar burlas, por quedar bien, a la final también por mi seguridad. ¿Puede hacerlo usted? Y hermano, a veces siento que lo sigo haciendo, que sigo dándole la espalda, que sigo negándolo cuando sigo pecando deliberadamente. Y eso produce en mí lo mismo que debía tal vez sentir Pedro. Que yo mismo intente alejarme de él, que yo mismo quiera apartarme de él por sentirme indigno, miserable e indigno. Y lo más grave es que en ese estado de desaliento espiritual al que se llega, ahí podemos pasar días, semanas, meses, años incluso, sintiéndonos así, decaídos, tristes, sin ánimo, sin gozo para afrontar el día a día en la vida cristiana. Por eso es maravilloso, me resultó maravilloso ver la forma en que el Señor Jesús restauró a Pedro, entender cómo el Señor trató con el corazón de Pedro, porque de la misma manera lo haría con el nuestro, y lo sigue haciendo con el nuestro. Mire,
Para avanzar un poco es necesario conocer que entre quienes estudian las Escrituras hay pequeñas diferencias en la manera en que entienden, en que interpretan este pasaje, pero es bueno saber que estas diferencias no alteran la enseñanza final, el mensaje final que va atrás del pasaje. Fije sus ojos al inicio del capítulo y vea en el verso 3. Juan al inicio de este capítulo nos relata que Pedro junto con otros 6 discípulos había ido a pescar en el mar. Voy a pescar, dijo Pedro, y el resto dijo, vamos, con nosotros también te acompañamos, nosotros vamos contigo. Ahora, ¿qué quiso decir Juan al relatarnos esto? Miren, hay quienes afirman que volvieron a pescar porque simplemente buscaban saciar su hambre, porque tenían hambre. Y eso suena lógico, ¿no? Pues sabemos que mientras Jesús estuvo con ellos en su ministerio terrenal, todas las necesidades de los discípulos estuvieron cubiertas, incluidos sus necesidades de alimentación, incluido el pan físico. Más ahora, ellos tuvieron que volver a pescar para alimentarse, para obtener su sustento con el labor de sus propias manos. Pero hay quienes van un poco más profundo y pueden entender que cuando la Escritura relata que Pedro volvió a la pesca en el mar, quiere ejemplificar que Pedro había vuelto a su vida anterior. Pedro había vuelto al mundo, a su mundo. Recuerde, hermano, usted que Pedro fue llamado por el Señor al ministerio precisamente durante un evento en que él estuvo pescando. Evento que la Reina Valera lo titula la pesca milagrosa y que está en Lucas 5, capítulo 5. En el versículo 10, el Señor le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí le asignó un nuevo propósito para la vida de Pedro. Si usted ata cabos, si atamos cabos, no sería nada raro que un desmotivado Pedro haya decidido volver a sus redes, a sus anzuelos, a sus pescados, volver a su mundo, como queriendo desentenderse del llamado que había recibido del Señor. Es como queriendo no verlo, ¿no? Hacer a un lado aquel llamado y seguir en lo que él sabía hacer, en lo que le era cómodo. Ese era su mundo, la pesca en el mar. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer cuando caemos en ese estado de desánimo y desaliento espiritual. Desentendernos del llamado del Señor. Ahí es fácil que vuelvas a tus redes, a tus anzuelos, a tu comodidad, a tus vicios, a tus hurtos, a tus inmoralidades, a tu mal carácter. Le das de espalda a Cristo, desentendiendo el llamado que te hizo a seguirle, y eso se vuelve una lucha en el corazón, hermano. Pero es una lucha infructuosa, una lucha que termina frustrándonos y paulatinamente en nuestro corazón nos vamos alejando del Señor. No hemos entendido esta verdad eterna que lo expresa Romanos, que lo expresa el apóstol Pablo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Qué triste y difícil vivir así una vida, ¿verdad? Ahora le invito a ver la maravillosa forma en que el Señor restauró a Pedro, cómo trató su corazón y lo restauró a su llamado. Mire el verso 15 y dice diciendo eso, ¿no? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Luego de desayunar, Jesús se dirige a Pedro de una manera muy formal, ¿no? Quizás con el fin de captar la atención total de Pedro y del resto de los discípulos que le acompañaban, que estaban allí. Usted y yo tenemos hoy apellidos que nos distinguen del resto, y no uno, sino dos, en algunas otras culturas más. Pero en aquella época y cultura no era así, sino que para identificar a alguien se lo hacía mediante un nombre, su nombre, seguido del linaje, la familia o la casa de la cual provenía. Ahí entonces podemos ver en las Escrituras Jesús, hijo de David, Simón, hijo de Jonás, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Esa era una manera formal de referirse a la persona, de llamarle a la persona. Como ejemplo vamos a suponer, y ojo que digo solamente a suponer, que cierto día nuestro querido pastor Diego se encuentra tomando un plácido descanso en el sofá de su casa, cuando desde el segundo piso su esposa, nuestra hermana María Augusta, lo llama: Diego Naranjo Morales. ¿Cuál cree usted que sería la reacción del pastor en ese momento? Al menos ¿y ahora? ¿Y ahora? Exactamente. Bueno, yo no sé qué habrá hecho, pero por algo se están riendo. Mire, logró captar su atención, y quizás algo por el estilo fue lo que quiso hacer el Señor delante de todo ese grupo. Y se dirige de esa manera muy formal, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le hace una pregunta que es clave entenderla. ¿Me amas más que estos? ¿Cuáles de estos? Aquí viene otro pequeño dilema en la interpretación. ¿Cuáles de estos? Hay quienes sostienen que el Señor se estaba refiriendo al grupo de discípulos que estaban allí junto con Pedro. Personalmente yo no veo al Señor Jesús fomentando una competencia entre ellos, no me amas tú más que... Pero sí podría entender que tal vez el propósito de aquella pregunta era llevar a Pedro a recordar y reflexionar sobre sus propias palabras que las vimos. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y así darse cuenta que por más que esas palabras, cuando Pedro las pronunció, lo hizo quizás con toda sinceridad, él no pudo cumplirlas. Porque tal declaración fue hecha por su ímpetu, por la gran seguridad que Pedro hallaba en su carácter, y más no, porque en Pedro existía un amor incondicional hacia el Señor. Una segunda posible interpretación a la pregunta, ¿me amas más que estos?, es que Jesús estaba precisamente refiriéndose a la actividad de Pedro de pescar en el mar. Lo que le estaba diciendo es: ¿me amas más que a las redes, que a tus anzuelos, que a tu barca, que a tus pescados? Es decir, le hacía referencia a su vida anterior, la cual él fue llamado a dejarla. En otras palabras, Jesús le estaba preguntando a Pedro: ¿es tu amor por mí mayor que todas estas otras cosas? Que la vida que llevabas, de la cual yo te saqué y te di un nuevo propósito, ser pescador de hombres. Y si es así, ¿por qué ahora vuelves a ellas como si nada, desechando los 3 años que caminaste conmigo y desentendiéndote del llamado que te hice? Tan fácilmente te vuelves a tu mundo, te vuelves a tus cosas. Y de cualquiera de estas dos que haya sido el sentido de lo que Jesús se refería al decir la palabra estos, me amas más que estos, tuvo un objetivo: llevar a Pedro a autoexaminarse, hacerse un examen interior y a reconocer si en realidad él lo amaba. ¿Y qué dice la Escritura que Pedro respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, para la siguiente ilustración,
Ya no voy a usar como referencia al pastor Diego porque ya me quedo viendo medio raro. Pero voy a tomar el nombre de otro de mis queridos hermanos. Digamos que nuestra hermana Yeli se acerca a su señor esposo. Si le conocemos toda la Yeli, ¿no? Y le pregunta: Yudier Cortés Tejada, ¿me amas? Y él entonces le responde: sí, Elianis, tú sabes que te quiero. Si mis amigos y hermanos de Cuba entienden estas dos palabras de la misma manera que nosotros las entendemos aquí en el lenguaje, en Cuencán, ese momento habrá tensión. Habrá problemas, fricciones en el ambiente. Ahí él sintió el verdadero terror. ¿Cómo que te quiero? Yo te pregunto si me amas y tú me respondes que sí te quiero. ¿Qué te pasa, chico? Mire, la ilustración resulta adecuada porque nos permite entender el sentido de la traducción del griego al español de estas dos palabras que se traducen como amor en este versículo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y usa el término agapao. ¿Me amas más, me agapao más que estos? Y él le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y usa el término que se traduce como fileis. Agapao, con el amor que le pregunta el Señor que le amaba, era un amor incondicional, un amor total, un amor sobre todas las cosas. Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Hay quienes traducen esta frase de fileis como: sí, Señor, tú sabes que te tengo afecto, que siento afecto por ti. Bueno, no está escrito, no lo dice la Biblia, pero es bueno intentar recrear en nuestra mente el momento, ¿no? Yo me imagino que el Señor Jesús en ese momento le quedó mirando a Pedro, quizás hasta se sonrió un poco y le volvió a preguntar. Dice el verso 16: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y aquí quiero hacer una acotación, porque hay un grupo de comentaristas que no ven una distinción significativa entre estos dos términos, agapao y fileis, como, al menos no lo ven como nosotros lo entendemos en nuestro idioma, en la diferencia entre amar y querer. Creen simplemente que Pedro estaba siendo mucho más reservado al expresar su devoción por el Señor. Tal vez por temor a volver a fallarle otra vez. Mire, es posible que sus propias palabras, que en su mente estuvieran retumbando sus palabras anteriores. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y entonces, a causa de ello, Pedro decidió responder un poco con mesura, más conservadoramente, y ya no con su carácter impetuoso decirle lo mismo. Hay un comentarista, Boyce, que anota lo siguiente. Él dice: Pedro simplemente le está diciendo que su corazón está abierto a Cristo, y que Cristo, por lo tanto, sabe que Él lo ama con el mejor amor que un hombre como Él, un humano pecador, es capaz de amar. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pero esta tercera vez Jesús cambia ligeramente su pregunta, y ya no le dice: Pedro, ¿tú me amas con ese amor ágape?
sino ahora le pregunta a Pedro, ¿tú me quieres? ¿Tú en verdad sientes afecto por mí? Y Pedro se entristeció. Muchos afirman que en ese momento Pedro entendió que aquello era una alusión evidente a su anterior negación en tres instancias, y por eso se sintió triste y hasta avergonzado delante del Señor. No pudo en ninguna de estas ocasiones responderle como él hubiese querido, como era propio de su impetuoso carácter, y decirle, sí Señor, yo sabes que te amo con todo mi ser, te amo sobre todas las cosas, te amo incondicionalmente, Señor Jesús. Pues Pedro sabía ante quién estaba. ¿Cómo mentirle al Señor? ¿Cómo ocultarle su verdadero sentimiento a aquel que lo sabe todo, como él mismo lo reconoce en este versículo? Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Mire, lo hermoso de esta parte es que el Señor nunca le recriminó a Pedro, ni le reprochó su negación, no lo avergonzó delante de los otros discípulos, ni siquiera le preguntó si estuvo arrepentido, si Pedro se había arrepentido de haberle negado. Simplemente lo llevó a un autoexamen y a reconocer la fragilidad de sus propias palabras, de sus palabras anteriores, a darse cuenta que en las fuerzas de él mismo, que en las fuerzas de Pedro, él nunca lo iba a amar como el Señor quería, como el Señor demandaba, de una manera total e incondicional. Y algo que es importantísimo que entendamos, hermanos, es que para restaurarlo, el Señor nunca le saca en cara el pasado, sino que apunta hacia el futuro. No le dice, promete, Pedro, prometes que no me vas a volver a negar otra vez, que no lo vas a hacer nunca más, sino que lo llevó a reconocer lo que Pedro sentía por él, a confesarlo. Sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Entonces, apacienta mis ovejas, mis corderos, pastorea mis ovejas, pastorea o apacienta mis ovejas. Son tres términos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Entonces cumple la misión que te encargué. Sigue el llamado que te hice. Deja tu vida pasada, deja tus redes, deja tus anzuelos, tus pescados, y haz lo que yo te he llamado a hacer. En el caso de Pedro era pastorear las ovejas del Señor. La primera vez le dijo, apacienta mis corderos, es decir, toma en tus brazos y alimenta. Los corderos eran las crías menores de 1 año de las ovejas. Aliméntalas con leche, con alimento apropiado para ellas. Pero luego le dice, pastorea mis ovejas. Cuídalas, límpialas, guíalas, disciplínalas si es necesario. Protégelas y restáuralas. Y la tercera vez le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, asegúrate también de que reciban alimento sólido. Los corderos seguirán el ejemplo de las ovejas mayores. Esa es su característica. Qué gran responsabilidad da, hermano, la labor pastoral. Y debes saber que un pastor de aquella época solo encomendaba sus ovejas a alguien en quien tenía absoluta confianza. Sus ovejas eran su tesoro. No era una actividad que él podía dejar en manos de cualquier persona, decir, dame cuidando mis o no. Entonces, al encargarle esto a Pedro, Jesús estaba ratificando delante de todo el grupo de apóstoles que estaba ahí, de discípulos, su total confianza en Pedro. Le restauraba la autoridad de la que él muy probablemente se sentía indigno, y al mismo tiempo le reafirmó su llamado, pastorea mis ovejas. Esa fue la hermosa manera, la amorosa manera de cómo el Señor restauró públicamente la vida de Pedro, y un Pedro abatido por la culpa de su pecado.
Luego el verso 18 nos dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió, ¿qué le dijo? Vamos al camino, a trabajar. Mire, es impactante observar el cambio en Pedro. En el canon bíblico, en nuestra Biblia, termina el Evangelio de Juan. ¿Qué libro sigue? Hechos de los Apóstoles. Y es maravilloso poder apreciar de ahí en adelante a un Pedro completamente diferente. De aquel Pedro temeroso por su vida, que lloró amargamente pasando por el Pedro que estaba afligido y desanimado, que quiso volver a sus redes, que luego no pudo reconocer abiertamente su amor por el Señor, a ver ahora un Pedro renovado, valiente, revestido de autoridad. Varones israelitas, escuchadme, pronunciaba en su discurso, con autoridad, sin temor. Un Pedro que ahora dejaba en claro, y ya no solo con palabras, sino con sus actos, que sí amaba incondicionalmente a su Señor. Al punto que fue capaz de poner su vida por Él, cumpliendo así la profecía que el mismo Señor Jesús le hizo en este versículo. Según cuentan los libros de historia, Pedro murió crucificado boca abajo, porque él mismo, por petición del mismo, porque se sentía indigno de morir como murió su Señor. En conclusión a este pasaje, hermanos, mire, en esta historia fue el Señor Jesús quien puso las brasas, quien les preparó el desayuno y les dio a desayunar a aquel grupo de discípulos y a Pedro. Hoy, hermano, ustedes y yo hemos recibido un alimento espiritual de su palabra. Por eso ponía en la mañana, invitados todos a un desayuno espiritual. Bueno, más parece brunch esto, pero por la hora, ¿no? Yo en este momento quisiera que usted piense, ¿qué le respondería a usted si el Señor le hiciera esa misma pregunta? Mire, esa frase en la pantalla y póngale ahí su nombre. Póngale ahí su nombre. Mónica, Eduardo, Pablo, Montserrat, Freddy, Ruth. ¿Me amas más que estos? Primero piense cuáles son sus restos, cuáles son esas redes, esos anzuelos, qué es aquello que te cuesta, que te resistes a abandonar. Tal vez diversiones pecaminosas, vicios, negocios no tan lícitos, tal vez es ese carácter voluble e irascible en el que te escudas y al que vuelves recurrentemente. ¿Me amas más que estos? ¿Eres capaz de dejar esto por mí? ¿Cuál sería tu respuesta, hermano? ¿Serías capaz de afirmar contundentemente: sí, Señor, te amo sobre todas las cosas, tú sabes que te amo sobre todas las cosas? Tal vez pudiera solamente decirle: sí, Señor, tú sabes que te tengo un gran afecto. O tal vez te quedarías en silencio, pues ni siquiera podrías responder que lo quieres, pues cómo mentirle a aquel que lo sabe todo.
O tal vez la respuesta sería algo como esto: Señor, quisiera poder decir que te amo, pero me siento indigno de ti, miserable e indigno de ti. La gran noticia, mis queridos amigos y hermanos, es que al igual que con Pedro, Él no te acusa con tu pasado. Él no te señala, no te enrostra tu pasado, sino que apunta hacia tu futuro y también te dice: sígueme, deja tus estos y sígueme. Amén. Hoy podría ser el punto de quiebre de tu historia. Levantarte de ese estado de desánimo o tibieza espiritual e iniciar una vida que realmente glorifique a Dios. Y tal vez en poco tiempo puedas afirmar con total seguridad: te amo, Señor. Amén. Gritarlo a viva voz y sobre todo evidenciarlo con tu vida misma. Finalizo con una frase de un comentarista llamado McLaren. Él dice así: Jesucristo nos pide a cada uno de nosotros no obediencia en primer lugar, ni arrepentimiento siquiera, ni votos, ni conducta, sino un corazón dispuesto. Y habiendo entregado eso, lo demás le seguirá a continuación. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor.